Hola, soy Inés Racamier, la librera, y hoy vengo con un tema diferente y muy interesante, la novela gráfica, un formato donde se fusionan la narrativa y el dibujo con el fin de contar una historia. Pausa. Les platico que cuando los padres de familia me piden ayuda con sus hijos porque no les gusta leer, siempre les pregunto, ¿ya probaron el cómic? En México, en los años 40, teníamos a Pepín. Es más, yo fui adicta a las aventuras de Archie y sus amigos, una serie estadounidense que también empezó a publicarse en ese tiempo. No tengo 100 años, pero bueno, lo leía en los 80s. Sabemos de compañías como DC, con Batman, y Marvel, con otros tantos superhéroes, enganchando millones de niños, pero ¿un libro para adultos? ¿Sí? En Francia, por ejemplo, se les respeta y reconoce mucho más que en otros países. Así que vámonos con El azul es un color cálido, ópera prima de Julie Marot, quien empezó a dibujar a los 6 años y terminó su primer cómic a los 8. Tenía tan solo 19 cuando inició esta novela, publicada 6 años después y llevada a la pantalla grande en el 2013 bajo el título La vida de Adele, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Una novela lésbica, donde el color azul es protagonista. Azul tinto, azul índigo, marino, celeste, turquesa, azul cielo, mi ángel de azul. Todas las tonalidades que pudieran abarcar un color tan frío hasta que logra volverlo cálido. Repasamos estas páginas y nuestros sentidos despiertan. La vista se vuelve un personaje indispensable en el desarrollo de la historia. Interpretamos según vemos y cada percepción es distinta. La posición de los personajes, los árboles que simbolizan el cambio de estación, las emociones que encontramos en diferentes rostros, el reloj marcando el tiempo y la poesía. Hundirme en la inmensidad azul de su mirada, fundirme en sus brazos, desaparecer en sus besos. Un deleite. Distintos recuadros nos ubican en la voz de cada personaje. Círculos que abren una conversación, otras figuras geométricas enmarcando las respuestas, cuadrados donde se anotan las palabras que la voz interior de nuestra protagonista desea que escuchemos. El valor de la amistad y la aceptación a nivel personal, tanto como la lucha por la aceptación social. Admito que a mí esta novela gráfica me parece un poco moralista. Pero si recordamos que la autora tenía 19 años cuando empezó a escribirla, tiene coherencia. A ratos hasta me pareció una guía para ayudar a jóvenes en la búsqueda y reconocimiento de su sexualidad. También encontramos algunas lecciones de vida que se basan en ideas viejas, como si los niños deben jugar con los niños y las niñas con las niñas. Pero bueno, quién sabe, quizá otros no las consideren tan viejas. Esta es una historia de amor entre dos mujeres, Clementine y Emma. Les platico. Clementine es una adolescente de 16 años que se enamora a primera vista de Emma, una mujer mucho mayor, comprometida y renuente a dejar a su novia. Una mujer indecisa que no sabe realmente qué desea. Clementine, por otro lado, está atrapada en un juicio eterno, uno que es personal, enfrentándose a la mirada de otros como si fueran suyas y luchando por comprender su propia identidad. Cuando sus padres descubren esta relación, la echan de casa y Emma le ofrece que vivan juntas. Clementine se ve en la obligación de madurar rápidamente. Tiene 17 años y solo cuenta con Emma. La tonalidad azul comienza a desvanecerse, desapareciendo por completo, conforme se enfrenta a la realidad del mundo, porque a su corta edad tiene que trabajar para hacerse cargo de sí misma. Siente que perdió su juventud y no consigue hacer las paces con su historia. Ella reafirma que la sexualidad es lo más íntimo que existe, en contraste con su novia, Emma, que plantea que la sexualidad es un bien social y político y lucha por el orgullo gay. Dos puntos de vista extremos que las confronta y las lleva a perderse la una a la otra. Cito:
Desde aquella noche en que tenía 17 años y me vi en la puerta de mi propia casa, aquella noche en que mi padre, desfigurado por la rabia, me dijo: si te vas con ella, dejas de ser mi hija. Rara vez pude sentirme en paz y ahora voy a cumplir 30. Esta es la magia de una novela gráfica. Se nos permite viajar en el tiempo y en el espacio. Los personajes envejecen cuando vemos sus rostros cansados, decaídos o enfermos. Una historia ligera y rápida que nos dice: el amor puede no ser eterno, pero nos hace eternos. En palabras de la autora, solo el amor podría salvar al mundo. ¿Por qué debería avergonzarme amar? Ahora vámonos al morbo. Julie Marot fue excluida de la producción de la película que está basada en su novela. Quizá esta sea una de las razones por las que no quedó contenta con el resultado. De hecho, se distanció de la vida de Adele porque le preocupaba la banalización de la homosexualidad en las escenas de sexo explícitas que el director nos presenta, bajo el argumento de que la calidad debería estar siempre por encima de la cantidad. Menos es más. Yo, como cinéfila, admito que una de las escenas entre las protagonistas de la vida de Adele es la más larga y cansada que he visto dentro del género erótico. 3 escenas de sexo lésbico en un filme de casi 3 horas de duración, cuando nosotros leemos el libro en menos de 2. Julie Marot opina que no se logró capturar el corazón lésbico de su historia y consideró las escenas sexuales como exposiciones exuberantes y frías. Expresó su absoluta disconformidad diciendo que las escenas de sexo son ridículas y criticó la película por haber sido dirigida por un hombre. Ella piensa que le faltó delicadeza y la calificó como pornográfica. Ahora, la novela da inicio con la muerte de Clementine, heredando a Emma sus diarios de color azul, donde le explica cómo y cuándo se enamoró de ella por primera vez. La película tiene un tono completamente distinto, a pesar de que las escenas de sexo sí las encontramos tanto en la novela como en la película. La vida de Adele, un título que no hace honor a este libro porque ninguno de sus personajes lleva este nombre. Pero bueno, vámonos a la trivia. Escritora tapatía que presentó en Guadalajara, en el Museo de la Ciudad, sus más recientes libros en febrero 2022. Es autora de 3 cuentos infantiles y 2 novelas. Yo soy la librera y les agradezco mucho que estén aquí. Los abrazo. Gracias.